Bueno, buenas tardes a todos los que estén conectados, a todos los que van a estar en este momento con nosotros. Realmente tuvimos que respetar y acatar las normas que se han vuelto a dar con respecto a esta situación pandémica. Y bueno, tenemos que reunirnos de esta manera que es también está dada por la providencia de Dios, y si bien no es lo que nosotros queremos, deseamos o disfrutamos, entendemos que es por un tiempo prudencial y oramos y creemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Queremos ver esto bajo la óptica de Dios, queremos ver esto bajo la providencia de Dios, y queremos ver queremos creer que el Señor tiene todas las cosas en control. Como todos sabrán, nosotros estamos en este tiempo predicando el libro de Romanos, y hoy nos toca el libro de Romanos capítulo 11, desde el versículo 11 al versículo 24. Así que si usted tiene su Biblia a mano, me gustaría que por favor pueda abrir su Biblia, y si tiene algún cuaderno, algún apunte donde pueda anotar todo lo que vamos a hablar. Nosotros tenemos una modalidad de predicación que es la predicación expositiva. Vemos el texto y le decimos a Dios que Él nos hable. Por eso creemos que Dios nos habla en toda la Biblia, un versículo a la vez. Ese es nuestro lema, eso es lo que estamos aplicando. Por otro lado, queremos también decirles que el miércoles vamos a tener también nuevamente una reunión virtual donde se va a volver a tocar este texto, y si hay alguna pregunta que haya surgido en lo que estamos hablando, usted puede escribirnos, usted puede hablar con nosotros, y nosotros vamos a tratar de responder sus preguntas. También el miércoles tenemos reunión de oración, y la iglesia va a estar orando por las necesidades de todos aquellos que quieran clamar a Dios en unión con nosotros. Bueno, el título del pasaje, el título de lo que vamos a leer dice: Salvación de los gentiles. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque
si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer. Oramos, Señor, por la iglesia que hoy está en sus casas. No podemos celebrarte como quisiéramos, pero te glorificamos, Señor, y estamos unidos en un mismo espíritu, en tu espíritu. Te pedimos que tú nos hables y que tú llenes nuestro corazón de tu verdad y que podamos, Señor, salir edificados luego de escuchar tu palabra. Oro esto en Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Bueno, Pablo vino diciendo palabras durísimas sobre los judíos que no habían creído en el mensaje del Evangelio, y sus palabras llegaron a despertar la pregunta que está en nuestro primer versículo. ¿Israel ha tropezado para caer definitivamente? Pero Pablo no soporta que alguien dijera algo así, ya que él mismo es judío y su ministerio estaba llevando frutos por todo el mundo conocido hasta ese momento. Pablo realmente creía que Dios tenía el control sobre toda situación y que nada escapaba de su voluntad. Yo tengo la sensación cuando leo este pasaje como si Pablo tuviera esa actitud que tienen esas personas que están al lado de una persona que no puede ver bien y entonces se saca su propio lente y le presta a la persona para que la persona pueda ver con claridad. A mí me da la impresión que Pablo le presta sus lentes para que la gente de Roma o los hermanos de la iglesia de Roma puedan ver cómo él ve la situación. Claramente, Pablo lleva a los romanos a que tengan una cosmovisión bíblica de lo que está ocurriendo en ese momento. La cosmovisión es un marco de creencias básicas, personales, sobre la naturaleza de todas las cosas. Este marco de valores que todas las personas tenemos, todos tenemos estos valores, y sobre estos valores nosotros interpretamos lo que ocurre alrededor nuestro. Juan Calvino decía que la Biblia debería ser el cristal por el cual deberíamos interpretar nuestra realidad o la realidad que nos rodea. Cuando esta pregunta capciosa llegaba al apóstol Pablo, él respondía con una profundidad teológica y les prestaba él mismo sus binoculares que tenían un súper aumento, ya que Pablo conocía la palabra de Dios y sus oyentes prontamente se daban la idea de cómo era realmente mirar con la perspectiva de Dios. Si no permitimos que la Biblia sea el filtro por el cual interpretamos las cosas de nuestro mundo y de lo que nos rodea, el mundo va a ser el filtro por el cual interpretemos las cosas. Así que nosotros debemos preguntarnos, ¿creemos en la soberanía de Dios? ¿Creemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas? Nosotros somos propensos a creer que Dios sabe todas las cosas. Pero ¿creemos que Dios tiene el control sobre cada circunstancia que atravesamos? Los gentiles estaban convirtiéndose en masas. Y los judíos en masa estaban rechazando el Evangelio. En ese momento en que Pablo está escribiendo. Pero mirar esto desde una perspectiva mundana hacía que la gente crea que Dios había rechazado completamente al pueblo de Israel. Pero Pablo resiste esta idea, sino que él les empieza a mostrar a través de nuestro texto que Dios es el que tiene el control sobre todas las circunstancias. Pablo lleva a la iglesia de Roma a que mire esta situación como algo en lo que Dios tiene su mano activamente presente.
Ahora, cuando pasan cosas que no entendemos, ¿creemos que Dios tiene el control? Pablo era un hombre que tenía su mirada puesta en Dios y veía todo a través de la soberanía de Dios, el control absoluto de Dios. Así que nosotros tenemos que ver cómo Pablo está respondiendo con su mirada bíblica, con su cosmovisión bíblica, con sus lentes bíblicos. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo responde, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Pablo ve la mano de Dios obrando aún en el rechazo de Israel natural. ¿Lo puede ver? Este rechazo hizo que el mundo entero conociera el Evangelio y sea enriquecido. Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo dice que el rechazo de Israel al Evangelio fue beneficioso para el mundo entero. El mensaje del Evangelio estaba enriqueciendo a todas las naciones. El crecimiento de la iglesia primitiva y su desarrollo tan rápido en tan poco tiempo es un caso de asombro y de estudio aún por los historiadores que no creen en Dios. La iglesia, decía Pablo, está creciendo por el mundo entero. Los gentiles están siendo enriquecidos. Aquellos hombres de todas las lenguas, tribus y naciones están confesando a Cristo. Los hombres están siendo enriquecidos con el poder de Dios a través del Evangelio. Y fíjense esto. 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Sabe? En la ciudad del pecado, como era considerado Corintio. Ahora el Evangelio había entrado y ahora las personas estaban creciendo en el conocimiento de Dios por la palabra. Y su testimonio era algo que asombraba a propios y a extraños. En otro pasaje en Corintios dice que lo vil y lo menospreciado, aquello que era rechazado por el mundo, ahora estaba siendo transformado por el poder de Dios. Enriquecidos por el Evangelio. Así que esto que rechazaron los gentiles estaba enriqueciendo a ciudades, transformando lugares que eran antros de perdición en iglesias donde las personas crecían en el conocimiento de Dios. Esto también ocurría en Éfeso. Eso lo vemos en la carta de Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la razón de esta gran bendición son las promesas de Dios que ahora la iglesia disfrutaba gracias al rechazo de Israel. Aquello que los hombres judíos habían rechazado ahora estaba enriqueciendo a la iglesia gentil. También nosotros podemos ver esto en 2 Corintios capítulo 1 versículo 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Los gentiles ahora disfrutaban de algo que los había enriquecido profundamente y era el amor de Dios, la paz con Dios y las promesas de Dios.
Y si el rechazo de Israel causó todo esto, ¿cuánto más provocará su plena restauración? Pero ¿qué significa ser restaurado plenamente? Para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, debemos basarnos en el contexto. El apóstol Pablo venía hablando de que tanto en Israel como en los gentiles, los que son considerados sus hijos, son un remanente que Dios escoge por gracia. No habla de la nación en su totalidad, ni de un grupo determinado según su carne. Pablo está hablando de las personas que creen y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esto lo confirma San Juan en capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Pablo deja una pregunta abierta. Si los judíos enriquecieron al mundo al rechazar el Evangelio, ¿cuánto más lo enriquecerá al aceptarlo? ¿Se lo puede imaginar? Les dice a su auditorio: aquí es muy importante tener en cuenta qué es lo que estaba pasando en el auditorio de Roma, de la iglesia de Roma. Una vez le preguntaron a un pastor: pastor, ¿usted ya sabe lo que va a predicar? Y el pastor respondió: no lo sé. Y le tocaba predicar esa noche. ¿Y por qué? Porque no conozco a los hermanos de la iglesia. Debemos tener en cuenta que el auditorio al que le vamos a hablar para ver qué vamos a predicar. Pablo sabía que en la iglesia de Roma había en su mayoría gentiles y que los pocos judíos que estaban ahí estaban siendo tratados con cierto rechazo. Así que Pablo, sabiendo qué era lo que estaba pasando, ahora les habla específicamente a una facción del auditorio. Dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Se da cuenta? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino la vida eterna entre los muertos. Pablo tenía claro que Dios lo había llamado para llegar a un pueblo específico, a los gentiles. Y fíjense esto, que en la carta a los Gálatas, Pablo cuenta esto. Gálatas capítulo 2, versículo 7 dice: al contrario, reconociendo que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí como apóstol a los gentiles. Ahora, qué madurez y qué humildad de Pablo y de los apóstoles. Ellos podían reconocer la gracia de Dios y el llamado de Dios sobre ellos y sobre otros. Fíjense qué interesante. Pablo valoraba su ministerio porque entendía que a través de él servía a Dios. Debemos preguntarnos si conocemos nuestros límites, si podemos respetar lo que Dios le dio a otra persona, si entendemos que es Dios el que da los dones para la edificación de la iglesia y no es una cuestión de realización personal. No debemos caer en el error de querer compararnos con otro ministerio o con otro predicador. Debemos amar el ministerio que Dios nos dio
porque es allí donde Dios quiere usarnos. Y Pablo usaba este ministerio que amaba y honraba para servir a Dios. Él sabía que le hablaba a los gentiles. Entonces, en este momento de la iglesia, él está hablando directamente a las personas a las cuales Dios le había llamado a hablar. Pero fíjense que Pablo usaba su ministerio que amaba y que honraba y que había recibido de Dios como una vidriera de los locales de compra. ¿Usted vio las vidrieras de los locales de compra? ¿Usted vio cómo funcionan? Se ponen en exhibición los modelos de la ropa y cuando alguien pasa por allí los ve y se siente tentado a comprarlos. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Yo honro mi ministerio y trato de cumplir mi ministerio, el ministerio que Dios me llamó a hacer. ¿Para qué? Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre para hacer salvo a alguno de ellos. Pablo dice que una de sus metas principales es hacer que los judíos tengan envidia o celo. ¿Cómo es eso? Cuando vean, él decía, cuando ellos pasen y vean lo que el Evangelio estaba provocando en los gentiles, ellos de alguna manera iban a tener deseos de que esa gente quiera lo mismo. Así que Pablo se enfocaba en su ministerio, trataba de servir a Dios y glorificaba a Dios porque él sabía que cuando más se enfocaba sirviendo a Dios y las vidas eran transformadas, la gente que no conocía a Dios a través de la vidriera de su ministerio iba a decir, yo quiero eso. La palabra celo es desear algo. Y la manera más segura de hacer que la gente desee el Evangelio es hacerles ver la vida real, en la vida real, lo que el Evangelio produce. Había una vez un soldado que había sido herido en una batalla. El capellán se arrastró a este lugar e hizo todo lo que pudo por él. Se quedó haciéndole compañía. Cuando se retiró el resto de la tropa y el ardor del día le dio sobre él, el capellán sacó su cantimplora y le dio el agua que tenía, mientras él mismo sufría de sed. Por la noche, cuando descendía el frío, le cubría con su propia ropa. Y al final, el herido miró al capellán y le dijo, ¿es usted cristiano? Y el capellán lo dijo, lo procuro. Entonces, el hombre herido le dice, si el cristianismo te hace hacer lo que estás haciendo por otro, estás haciendo por mí, dígame qué es eso, porque yo también lo quiero. El cristianismo en acción le hizo sentir envidia de una fe que él podía producir. Y él quería una vida así. Y Pablo esperaba, pedía y anhelaba que algún día los judíos vieran lo que el Evangelio había hecho en los gentiles para que ellos lo deseen. Somos la vidriera de Dios hacia el mundo. Los incrédulos deben mirar en nosotros para ver lo que Dios hace. Ellos deben desear, querer tener una vida como la nuestra. Ahora debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué desearían los incrédulos tener una vida como la nuestra? ¿Qué tipo de imagen estamos dando al mundo? ¿Cuáles son las riquezas que tenemos que el mundo debería desear? Hay cosas que Dios ha dado a su pueblo que son cosas que el mundo no puede tener.
ni puede conseguir por sus propios medios. Hay cosas que solamente la iglesia tiene. Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Somos templos de Dios para vivir una vida en conexión directa con el Dios Todopoderoso. Eso debería hacer que nuestras vidas sean extraordinarias. Deberían ser el reflejo claro de cómo es un hijo de Dios caminando en la tierra. Pero tristemente nos cuesta vivir en el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo en Gálatas 5:19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo es una persona o cómo debería ser una persona que está siendo una vidriera para el mundo? ¿Cómo debería vivir? Con el fruto del Espíritu en él. Esta persona debería estar llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, vivimos de esta manera. ¿Es nuestra vida un reflejo claro de que Dios está morando en nosotros? Pablo está diciendo que si vivimos guiados por el Espíritu Santo, la gente prontamente dirá, yo quisiera vivir y quisiera ser como esa persona. Pero tristemente vivimos vidas mediocres, frías espiritualmente, que no son motivadoras, sino más bien son desalentadoras. Así que Dios nos llama a vivir vidas apasionadas para Él, tanto que la gente también lo quiera hacer. ¿Estás viviendo una vida apasionada para Dios? ¿Estás viviendo una vida que otras personas quieran vivirla? Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ahora Pablo pasa a responder la pregunta que dejó abierta. ¿Recuerdan? ¿Qué pasará cuando Israel sea restaurado plenamente? Cuando Israel se vuelva a Dios, cuando el remanente de los escogidos por gracia de la nación de Israel vuelva a Dios, ocurrirá algo extraordinario. Al final de los tiempos, cuando el último de los escogidos de Israel llegue a los pies de Cristo, será cuando el Señor venga en gloria y en poder a la vista de todo ojo, y los muertos resucitarán y se presentarán delante del juez justo de toda la tierra, algunos para vida y otros para muerte. Esto es lo que dice Pablo. Así que yo en este momento no voy a hablar de escatología todavía, porque no creo que los textos estos que estoy hablando sean los convenientes, sino a partir de los versículos 25 hasta el final del capítulo 11 vamos a hablar de escatología. Por el momento solamente me quiero centrar en lo que Pablo está diciendo. Cuando todos los escogidos de la nación de Israel vengan a Cristo, el Señor vendrá con poder y gloria. En este momento
solo quiero centrarme en lo que Pablo está diciendo y no en los acontecimientos futuros. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, Pablo lleva a la mayoría de los gentiles que estaban en la iglesia de Roma a que recuerden de dónde salieron. Porque si nosotros nos olvidamos de dónde salimos, empezamos a enorgullecernos y a creernos. Y Pablo lleva a que recuerden de dónde viene su bendición. Pablo usa el ejemplo de las primicias y del olivo, que eran ilustraciones que se podían entender claramente en ese tiempo. Las primicias, dice Números 15, 19, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová de lo primero que amaséis. Ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Cuando los hombres iban a comer su primer pan y estaban haciendo su masa, tenían que sacar una porción y dársela a Dios. Lo primero era para Dios. Y cuando esto primero era entregado para Dios, todo lo demás quedaba santificado. Ya no tenían que entregar todo, sino lo primero era para Dios. Y Pablo está haciendo alusión a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Al ser ellos la primera parte apartada, la primera porción que Dios separó para ellos mismos, todos aquellos que creyeran y tuvieran la misma fe de ellos iban a ser santificados. De eso es lo que está hablando Pablo. Y todos los que creen en Cristo, en la simiente de Abraham, iban a ser partes de aquella primicia también. Fíjense lo que dice, esto lo confirma Gálatas. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siempre es por fe, siempre es por gracia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Lo ve? ¿Ve la conexión? La primicia, el primer hombre a quien Dios lo llama y todos aquellos que creen son parte de esa primera masa. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Podríamos decir, en ti será bendita toda la masa. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por decirlo de alguna manera, nosotros fuimos alcanzados por aquella primera primicia que se dio en la vida de Abraham. Y Dios se agradó de él y le prometió que todas las naciones serían benditas en su simiente, esto es en Cristo. Pero también Pablo usa otro ejemplo muy conocido en ese tiempo, el olivo injertado. Israel siempre es nombrado en el Antiguo Testamento como el olivo. Israel siempre fue representado en la Biblia como un olivo. En Jeremías capítulo 11, versículo 16 vemos que dice, olivo verde, hermoso en su fruto y parecer, llamó Jehová tu nombre. Está hablando Israel. En Oseas capítulo 14, versículo 6 dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Cuando un olivo dejaba de tener fuerzas o dejaba de dar olivas, se cortaban sus ramas y se injertaba un olivo silvestre para que este olivo vuelva a tener fuerza. Se cortaba la rama del olivo y se ponía en el olivo silvestre. Y luego, cuando ya empezaba a tener fuerza, se volvía a injertar la rama en su propio olivo para que dé fruto. Pero nunca
nunca se injertaba un olivo silvestre en un olivo real. El olivo verdadero era injertado en el silvestre, pero nunca el silvestre en el olivo real. Es por eso que Pablo dice más adelante que contra naturaleza fuimos injertados en el olivo de Israel. No podemos olvidar lo importante que es para nosotros la nación de Israel. No tendríamos cristianismo si no tuviéramos judaísmo. Y hoy estamos dando frutos. ¿Y saben por qué estamos dando frutos? Porque Dios decidió injertarnos en el olivo real. Aquella primera masa, aquella primera raíz fue la que Dios usó para que nosotros ingresemos a participar de sus bendiciones y sus promesas, y es allí donde nosotros somos enriquecidos y bendecidos con toda bendición espiritual. Pero en vez de poder tener amor hacia estas personas, hasta estas personas que realmente fueron las personas que Dios utilizó para que el Evangelio llegue a nosotros, en vez de tener reconocimiento, respeto, amor, lo que estaba pasando era algo completamente ajeno al plan de Dios dentro de la iglesia de Roma. Y es que los hombres estaban creyendo que eran sus propias fuerzas la que hacía que Dios los ame. Y se estaban enorgulleciendo. Se habían olvidado de la raíz y se habían olvidado del origen. Cuando nos olvidamos de donde Dios nos sacó, lo primero que hacemos es enorgullecernos. Se nos llena el corazón de orgullo. Así que Pablo empieza a atacar este problema en la iglesia de Roma. Dice, versículo 18, no te jactes contra las ramas. Fíjense qué claro que es, ¿no? Ahora el texto, no te jactes. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Mira el orgullo, ¿no? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Un hombre orgulloso cree que se merece que Dios los haya elegido. Mire qué horrible que es esto, ¿no? El hombre orgulloso cree que él se merecía ser elegido antes que otros. Curiosamente, lo que debería hacer que los hombres se vuelvan humildes estaba haciendo que se vuelvan orgullosos. Los estaba haciendo arrogantes, soberbios, contenciosos. La evidencia de que estamos en la gracia es que damos gracia a otros. Es muy triste cuando en la iglesia empiezan a haber sectarismos o castas en las cuales se hace diferenciación entre una persona y otra. Y saben, este no es un problema nuevo, este es un problema que está desde la primera hora en la iglesia. La primera carta que se escribe a las iglesias es la carta de Santiago. Y Santiago en el capítulo 2 empieza a describir qué era lo que estaba pasando. Y fíjense lo que pasaba. Hermanos míos, Santiago 2, versículo 1. La fe que tienen en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar a favoritismos. La primera carta escrita a la iglesia, y el problema estaba ya ahí presente. Favoritismos. Supongamos
que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desropado. Si atienden bien al que lleva la ropa elegante y le dice, siéntese usted aquí, en ese lugar cómodo, pero al hombre le dicen, al que viene pobre y andrajoso, quédate aquí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes? Juzgando con malas intenciones, escuchen, mis queridos hermanos, dice Santiago, ¿no ha escogido Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que ha prometido a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel en quien ustedes creen y pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables de la misma ley y son acusados como transgresores. Hermanos, todos somos iguales delante de Dios y la iglesia debe ser libre de cualquier tipo de favoritismos. Hermanos, si en la iglesia hay segregación y discriminación, ¿qué esperamos para el mundo? Saben, muchas veces en mi inocencia, en mi ignorancia, muchas veces me tocó salir a evangelizar o a ir a lugares y me iba a tratar de convertir a las personas y muchas veces no tenemos la mentalidad de evangelizar a las personas, sino que tenemos esa mentalidad de conquista. Queremos conquistarlos. Nos vamos a esos lugares, me acuerdo cuando viajaba al Impenetrable, me iba a los lugares y iba con mis canciones, con mi manera de orar, con mi forma de expresar, levantar la mano, cerrar los ojos, esto o aquello. ¿Y saben qué? Debemos arrepentirnos. Porque me doy cuenta que nosotros no queremos que la gente se parezca a Cristo, sino que queremos que la gente se parezca a nosotros. Queremos homogeneizar todo. Y nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Cristo, no seguidores nuestros. Y nos molesta cuando alguno otro tiene una costumbre distinta. Decimos, no, pero eso no es correcto. Tenés que hacer las cosas como nosotros. Porque si no te vamos a excluir. Si no te vamos a señalar. Si estamos orgullosos de cómo hacemos las cosas, deberíamos preguntarnos, ¿a costa de qué? ¿O a costa de quién? El orgullo no debería tener lugar en la iglesia. Debemos ser humildes. Pablo pasa inmediatamente a intervenir, haciendo que estos orgullosos se den cuenta de que no son ellos los que se sostienen a sí mismos, sino que es Dios el que los sostiene a ellos. Debemos recordar siempre que no son nuestras fuerzas, sino las de Dios las que nos mantienen en pie. En la iglesia no hay una persona que tenga un valor mayor que la otra. Somos todos iguales delante de Él. Pablo les recuerda que los judíos tuvieron esa actitud, pero no les fue bien. Y él les dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te va a perdonar a vos. Tenedlo por seguro. Eso debería ser suficiente para hacernos humildes.
Romanos 11, 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en la bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. El remedio contra el orgullo es poder mirar a Dios en su plenitud. Los atributos de Dios deben llevarnos a que entendamos delante de quién estamos cuando oramos y cuando nos reunimos. Pablo le dice y les habla, considera, dice, la bondad. Y esa es la parte en que todo nos gusta. Claro, consideremos el amor, consideremos la misericordia, consideremos sus bondades. Pero Pablo le dice, considera la severidad también. Hoy solo se habla del amor de Dios. Pero si hablamos del amor de Dios, solamente vamos a llenar la iglesia de gente egoísta y orgullosa. Y le decimos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ay, qué bueno, yo también me amo y quiero tener un plan maravilloso para mí. Gente orgullosa a la cual no le hablamos de sus pecados. Gente a la cual le acondicionamos la iglesia con luces para que se sienta igual que en el boliche. Esas personas no tienen ningún tipo de temor o respeto por Dios. Pablo le dice, considera la bondad, pero considera la severidad de Dios. Llama Pablo, habla Pablo, dice Pablo a la iglesia de Roma que deben temer a Dios. Teme, eso le está dando una orden, teman a Dios. Debemos considerar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si no nos llena de admiración, si no nos lleva a contemplar a Dios a una admiración y a un terror a la misma vez, es que tal vez no estamos mirando a Dios como la Biblia lo presenta. Y esa debería ser la respuesta y la solución para el orgullo en el corazón del hombre. Que miren a Dios. Debemos llevar a nuestras congregaciones, debemos llevar nuestras propias vidas a contemplar a Dios. A ver que si nosotros estamos hoy en sus promesas, no es por nuestra fuerza, es por su misericordia. Y si estamos injertados en ese olivo es porque Él nos amó y no es nuestra fuerza. Y si nosotros estamos en algún momento tratando de enorgullecernos, debemos mirar a Dios y debemos ver, Él no tuvo contemplaciones con aquellos que se enorgullecieron y no va a tener contemplaciones conmigo. Así que no debo enorgullecerme, debo amar a mis hermanos, no debo tener algún pensamiento de superioridad contra otro. Mirad a Dios, estudiar sus atributos, mirad su bondad, su misericordia, su paciencia, su ira, su santidad, su justicia. Debemos preguntarnos a la luz de todo lo que hemos estado viendo,
Tenemos una comprensión bíblica de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Miramos las cosas con una cosmovisión bíblica. Miramos nuestro entorno y las cosas que acontecen a través de lo que la palabra de Dios dice. ¿Creemos que Dios está en control de todas las cosas? ¿Somos agradecidos a Dios por el ministerio que se nos dio? ¿Estamos contentos con lo que podemos hacer dentro de la iglesia? ¿O estamos mirando con recelo a otros? Nuestra vida como cristiano es una vidriera. ¿Está produciendo esa vidriera deseos a otros de poder conocer a Dios? Nuestras vidas son ejemplos. Somos humildes, realmente somos humildes. Tenemos favoritismos dentro de la congregación. Hay personas a las cuales yo quiero más que a otros. Si eso pasa, ¿por qué? ¿Estamos mirando a Dios en todos sus atributos o solo miramos a Dios en los atributos que nos gustan y que nos convienen? Debemos replantearnos y debemos mirar a Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que Él es. Contemplarlo a través de su palabra nos va a ayudar a no ser orgullosos, soberbios, jactanciosos, arrogantes y no ser sectaristas y hasta tener algún tipo de racismo dentro de la iglesia. Hermanos, Roma, la iglesia de Roma era una iglesia fuerte. Imagínense. Y en esta iglesia había este tipo de actitudes. Y seguramente en nuestros corazones podemos ser débiles y tener este tipo de inclinación. Y la iglesia debe luchar en contra de eso, en amor. Ante la desesperanza debemos ver que Dios está en control. Ante el desaliento de decir mi ministerio no está floreciendo como creo o como quiero, debemos ser agradecidos. Pablo hubiera querido que su nación entera se convierta, pero no era eso lo que estaba pasando. Y en el medio de la más difícil circunstancia, nuestra vida debe ser una vidriera que glorifica a Dios. Hermanos, que esta palabra sea de aliento para nosotros y que nos lleve a reflexionar, a analizarnos, a ver la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Y que no nos haga perezosos, sino que nos haga cada vez más personas fervientes que vivan su vida para glorificar a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Cámbianos. Realmente nos damos cuenta que todo está en tus manos y tú eres un Dios soberano. No queremos caer en desesperanza. Al contrario, queremos postrarnos delante de ti en adoración, reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, si hoy estamos aquí creyendo es por tu misericordia. Y Señor, tú nos has injertado por tu misericordia y contra naturaleza. Nos amaste, Señor, pero eso no debería ser motivo de orgullo para nosotros, sino de ser humildes y temerosos. Señor, te pido que nos ayudes a mirarte a ti según lo que tu palabra enseña que tú eres. Señor, gracias por estas riquezas que nos has dado. Tú nos has enriquecido.
Señor, y nos has dado tu Espíritu Santo. Y nosotros tenemos una vida vibrante y apasionada, Señor, y de íntima comunión contigo. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Perdónanos, Señor, si en este tiempo no hemos estado viviendo en tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio vivo, Señor, y que otros deseen amarte a ti. En Cristo Jesús el Señor oramos. Amén y amén.